Hermanos, hemos leído el texto. Hemos leído el texto de la predicación de hoy. Se encuentra en el capítulo 9 de la carta de Pablo a los romanos, los versos del 19 hasta el 29. Hemos empezado el servicio un poco con el tiempo más avanzado del horario fijado y esperamos que Dios nos ayude a ser breve y preciso en cuanto a esta predicación. Amén. Nosotros hoy tenemos un tema, es la voluntad de Dios en la justificación. Dijimos la voluntad de Dios en la justificación, en donde no precisamos las justificaciones de quienes. ¿Por qué razón? Lo hicimos porque la obra de Dios no tiene una obra en particularidad. La salvación de Dios es una salvación íntegra. Es una salvación que abarca al hombre. La salvación de Dios es la salvación del hombre. Porque Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Pero en el proceso, después del hombre haber pecado, la cosa había cambiado. Por lo que Dios tuvo que revelarse. Y en el proceso de la revelación, Dios tuvo que hacer una elección. Es como cuando un sembrador va a sembrar, no busca cualquier semilla. El sembrador, cuando va a sembrar, no busca cualquier semilla, sino selecciona una semilla. Pero la semilla la selecciona de acuerdo al planteamiento que él quiere, de acuerdo a cómo el resultado que él quiere. Pues eso no diferencia la voluntad de Dios. La revelación de Dios en cada una de su manifestación al hombre tiene como objetivo absoluto la manifestación de su gloria. Todo lo que Dios hace, lo hace para manifestar su gloria. Dios ha creado los cielos y la tierra para manifestar su gloria. Y los hombres que están en la tierra viviendo deben de cumplir con esto. Deben de reconocer la gloria de Dios en la creación y también reconocer la gloria de Dios en su vida. Pero eso lo hace mediante el conocimiento de su nombre. No hay otra manera de manifestar la gloria de Dios que no sea a través de la manifestación de su nombre, a través del conocimiento de su nombre. Y el propósito de esto es para una relación personal mediante una experiencia profunda que nos capacita a vivir una vida capaz de reflejar su carácter como sus atributos para una expresión visible de su gloria personal en el hombre. Dios no tiene otro propósito con la creación. Dios no tiene otro propósito con el hombre, sino que el hombre conozca a Dios
y al conocer a Dios, el hombre sea capaz de reflejar la naturaleza de Dios. Porque hay un adagio que nosotros usamos que dice: dime con quién tú andas, te diré quién tú eres. Si tú andas con Dios a través de su palabra, tú vas a conocer a Dios de tal manera que tú puedas reflejar su carácter. En Ezequiel capítulo 38, verso 23, dice así: de esta manera mostraré mi grandeza y mi santidad, me daré a conocer ante muchas naciones, entonces sabrán que yo soy el Señor. El propósito por el cual Dios se manifiesta, Dios se da a conocer, es para que todo el mundo sepa que Jehová es el Señor. El Señor significa el dueño de todo lo creado. Nosotros no podemos vivir ajeno a esta realidad de que Dios es el creador. Amén. Ningún ser creado puede manifestar la gloria de Dios a no ser que sea justificado por Dios. A no ser que sea justificado por Dios, hermanos. Nuestro punto ahora es saber cómo Dios lo hace. ¿Cómo Dios lo hace? Hemos venido hablando de la justificación desde el capítulo 5. El apóstol Pablo nos ha guiado en el sentido de ver que somos justificados. Ahora pues somos justificados. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Toma cuenta, el propósito de Dios es revelarse para que el hombre conozca su nombre. Y después de que usted conozca a Dios, es como un niño que va a la escuela, le enseñan las materias que les toca en el año, pero después al finalizar el año le hacen una prueba y luego le entregan un papel que dice aprobado. La justificación es Dios diciendo que me he manifestado a ustedes. Ustedes han creído y han aprobado por la fe el hecho de que yo soy el Señor. Dios nos declara justo. Dios nos declara que ya tenemos derecho al reino. La justificación es el hecho de que Dios nos declara justo en el sentido de que pasamos la prueba para ser parte del reino de Dios. Y ese es el propósito del Evangelio. El propósito del Evangelio no es congregar a gente en un lugar para hacerse como que tenemos mucha gente que nos sigue, para obtener ciertas famas, ciertos recursos. No, hermanos. El propósito del Evangelio es reunir a los hombres, presentarle a Dios, para que los hombres conozcan a Dios y que Dios justifica a aquellos que le conocen y dicen: sí, tú me conoces, es a mí que tú conoces, tú sabes que sí, yo soy el Señor. Amén. Hermanos, esto es lo que el apóstol Pablo trata de explicarnos en esta parte que nosotros titulamos la voluntad soberana de Dios en la justificación. La justificación no es debido a la inquietud del hombre, no es debido a la investigación de algunos intelectuales. Y ellos, al saber estas cosas y cuestionan a Dios: ¿cómo es que tú haces esto? ¿Por qué aquello y no lo otro? ¿Por qué tú no lo haces de esta manera y no de otra?
justificación es la obra de la voluntad soberana de Dios. Y eso no implica, ahí no entra nada que no sea su voluntad y su propósito. Por eso vemos que al final, cuando él va a terminar con el tema de la justificación en el capítulo 11, él va a hacer una declaración, es como una oración al Señor, una declaración que muestra la incompetencia del hombre y la incapacidad del hombre para entender las cosas de Dios. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia. ¿Quién entiende? ¿Quién fue consejero de Dios? Y él dice que la justicia de Dios es profunda, es inalcanzable. Y es lo que el apóstol aquí nos está tratando de dar para allá al final hacer un resumen de todo lo que ahí está en esta parte. Y esta parte, hermano, como estamos estudiando, es incómodo tratar todo de un golpe, pero eso incluye desde el capítulo 8, verso 28, hasta el capítulo 11, donde nosotros hemos titulado la justificación de los judíos. Y al tratar ese tema así, puede traer controversia en algunas personas, porque nosotros creemos que para estudiar las escrituras no podemos meter las escrituras, meter la predicación entre llaves doctrinales. No vamos a abrir una llave para cerrarla aquí y encerrar la palabra de Dios en los conceptos, sino que debemos de dejar que el Espíritu fluye a través del texto. Es lo que esta mañana vamos a hacer y es lo que el apóstol Pablo ha hecho. Por eso esta mañana a este título no hemos puesto ningún encabezado, sino que vamos a estudiar el texto de acuerdo al formato que el apóstol Pablo ha trabajado. En primer lugar, observamos que el apóstol Pablo usa un contexto inmediato. El contexto inmediato para enseñar la voluntad de Dios en la salvación, la voluntad de Dios en la justificación, porque la salvación no toma cuerpo sino a partir de la justificación. Nadie es salvo hasta no ser justificado por Dios. Por eso en los resultados y con los justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Si tú no tienes paz para con Dios, tú no eres salvo. Porque la salvación implica estar con Dios. La salvación implica estar en el lugar donde Dios te quiere que tú estás. No hay paz con Dios el que no ha sido justificado. La justificación te implica, te dice que Dios ha aceptado tu fe. Dios ha visto que la fe que tú has puesto en Cristo es genuina. Dios ha visto que la fe que tú has puesto en Cristo es de acuerdo a su palabra. La fe en Cristo no son propuestas de nosotros. La fe en Cristo debe de obedecer a lo que Dios determina que sea, de acuerdo a su voluntad, para recibir la justicia de Cristo. Amén. Como bien hemos dicho, él usa un contexto inmediato, que es la justificación de lo que él estaba hablando. También usa el contexto del libro, que es el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios. El contexto inmediato es la justificación y el contexto de su libro, que es el Evangelio de Dios. Él va a expresar cómo la justificación es producto de la voluntad
absoluta, la voluntad soberana de Dios. Amén. También, para asegurarnos de lo que le está diciendo, no está hablando de su cuenta, también usa una estructura, un contexto bíblico, en donde él demuestra que lo que él está diciendo no es algo nuevo, es algo que Dios ha venido ejecutando desde el comienzo de su relación con el hombre, desde que Dios empezó a revelarse al hombre. Dios se reveló al hombre. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén. Desde el momento en que Dios se ha venido revelándose al ser humano. Hermanos, sabemos que el pecado ha afectado en gran manera las condiciones de la existencia del hombre en relación con su Creador. Y sabemos que el hombre se ha desmarcado de la presencia de Dios. Porque en Adán vemos que al oír la voz de Dios que paseaba en el huerto, tanto Adán como Eva se escondieron. Eso está en Génesis 3, el capítulo 3, verso 8. Pero también Dios lo sacó del huerto, Génesis 3:24. Pero lo sacó, pero le había dado una promesa. O sea, toda la historia de la redención, toda la historia de la revelación de Dios se va a desarrollarse sobre la base de esta promesa. Toda la promesa, toda la historia de la redención se va a abarcar sobre esta promesa. Y la Biblia es el compendio de la historia de la redención. Porque lo que caracteriza, hermano, la redención y aún los hechos futuros son historia. Porque el que ordena esto, el que hace esto es Dios, y Dios está por encima del tiempo. Las cosas que han de suceder para Dios ya sucedió. Él lo conoce. Por eso nosotros vemos Apocalipsis, cosas que sucederán, pero para Dios no, porque para Dios eso es historia. Hermanos, la historia de la redención es la historia de Dios. Y el apóstol Pablo en esta parte nos demuestra cómo Dios desde el comienzo, desde la elección que hizo. Porque yo no veo la elección como una doctrina, porque la doctrina debe de ser cosas imperativas que nosotros debemos de obedecer. Porque ¿cómo tú obedeces a una elección? La elección la maneja quien la hace. Porque Dios es quien elige. Y es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, que no hemos de buscar a saber cómo se hacen las cosas. Hay que dejar esto a Dios, porque eso depende del fundamento de su justicia, no de lo que nosotros podemos pensar. O cómo Dios salva a un pecador y cómo salva a otro. Eso no es el problema. El problema es saber que Dios ha dispuesto a Cristo como su único hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es lo único que debemos de saber en cuanto a la salvación. Por eso vamos a ver que el apóstol va a estar usando unas imágenes bíblicas para demostrar y avisarnos
que no es de provecho buscar a saber de qué manera Dios hace las cosas. Y hacer esto implica una forma como de cuestionar a Dios. Dicho esto, hermanos, vamos a leer el texto. Romanos capítulo 9, verso 19. Hermanos, como le dije, no hemos seccionar los textos de manera como siempre acostumbramos a hacerlo, pero esperamos que la manera que lo haremos hoy les será de bendición. Amén. Hemos leído los versos 16 para contextualizarnos con el cuerpo que tenemos a estudiar, que son los 19 hasta el 29. Leemos, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Hermanos, la voluntad de Dios no es una voluntad que Dios hace la cosa al azar o porque le parece. No, la voluntad de Dios está sujeta a su misericordia. Por eso dice, la misericordia triunfa sobre el juicio. Es lo que nosotros no entendemos. Porque nosotros estamos viendo juicio, estamos viendo a un Dios que condena al pecador, y hasta el pecador a veces para venir dice, no, yo tengo mucho pecado, por lo que yo creo que Dios no me va a aceptar. Pero no es lo que la Biblia dice. La Biblia no dice, no está diciendo que tú debes de ver tu pecado. Tú debes de mirar la misericordia de Dios. Porque la Escritura dice, observa bien, lo que hace el apóstol está poniendo las Escrituras, una consideración contextual. ¿Qué dice las Escrituras? No es lo que usted puede pensar, no es nuestra comprensión, es lo que la Biblia dice. No es en vano que los teólogos dicen bien que la Biblia está compuesta de indicativos e imperativos. El tema de la elección es un indicativo, no un imperativo. Es algo que indica lo que Dios hace y cómo Dios lo hace. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Cuando usted analiza esa parte de manera literal y entrando en la lógica de este pequeño párrafo, nosotros podemos ver que cómo va a ser que el mismo Dios lo levantó para que él hace lo que él ha hecho y luego lo condena. Es lo que el apóstol está diciendo aquí. No entiendo cómo el mismo Dios haya levantado a Faraón para luego condenar a Faraón. Pero si al mismo que le permite hacer todo eso, él debió de dejarlo tranquilo. Es lo que el apóstol nos está llevando a entender. Y eso en cuanto, ¿por qué lo está haciendo? Lo está haciendo para hacer una referencia para que entendamos de qué manera que cuando él planteó, porque todas estas cosas surgió del planteamiento de la justificación de los judíos, porque aquí hay un problema que todas las personas hemos venido encauzado a una teología de los judíos, de los fariseos, que plantea la salvación de Dios a la luz de Israel como un pueblo seleccionado con una perspectiva integral en sí mismo. Pero el apóstol Pablo está diciendo, pero en realidad no es lo que la Biblia dice.
Porque partimos de contexto judaico que no corresponde a la interpretación de las Escrituras. Porque en realidad Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza. Lo creó Adán y Eva. Y eso el apóstol Pablo lo ha venido mencionando desde el comienzo de esta carta. Porque en Adán todos somos pecadores. ¿Y dónde vienen los judíos? ¿Bajaron del cielo? ¿Dios los sacó del cielo de otra raza? No. Dios los sacó del hombre, de Adán. Ellos son descendencia. El hecho de que son descendencia de Abraham, son descendencia también de Adán y Eva. La elección que Dios ha hecho en elegir a Abraham y poner la simiente del hijo, la simiente de la promesa en él, como el apóstol nos dice, en Isaac te será llamado descendencia. Y concibió Rebeca de uno, porque habían dos, pero de uno. Pero esa elección no lo ha hecho Rebeca, lo ha hecho Dios. Y es esto lo que el apóstol nos está llevando a entender, que Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza. El hombre pecó, y por el pecado viene la condenación y el alejamiento de Dios, como hemos dicho en la introducción, que el hombre se alejó de Dios. De una vez que pecó, al oír la voz de Dios por el huerto, se escondió. Se escondió. ¿Y qué ha hecho Dios? Siguió paseando. Dios no cambia, lo mismo que él hacía todo el tiempo, paseando su voz, porque es la voz de Dios que gobierna la creación, es la voz de Dios que gobierna todo. El pecado no puede detener a que la voz de Dios paseara en el huerto. El que está en problema, que se esconda, pero la voz de Dios sí va a pasear. Y él tiene autoridad para llamar a los infractores. Y Dios llamó a Adán. Y Adán, ¿qué pasó? Oí tu voz. Tuve miedo. ¿Dónde vino este miedo? Y este miedo está en cada ser humano. Como dice, yo voy a apretar eso al apóstol Pablo. Al judío primeramente está ese miedo. Y también a nosotros, los gentiles. Dios ha elegido a Abraham para el bien de las naciones, para el bien de su creación, para el bien de estos hombres que él ha creado a su imagen y semejanza. En ningún momento la elección de Abraham ha alterado la voluntad de Dios. En ningún momento. Dios ha tenido en mente salvar al mundo. Y Jesús lo reiteró en Juan 3:16. De tal manera, Dios levantó la serpiente por la perdición de aquellos que pecaron. Dios levantó la serpiente para salvar a aquellos que fueron picados por la serpiente porque pecaron. También Dios levantó a Cristo para salvación a todos los pecadores. Hay un punto común que es el pecado, de lo que todos los hombres, judíos como griegos, son herederos. Pero hay una salvación, hay una propuesta también dispuesta tanto para judíos como para griegos. Pero hay algo que el apóstol está demostrando que resulta difícil entender, es cómo Dios lo hace. Y el apóstol tuvo el cuidado de no ir más allá de lo que las Escrituras dicen. Vamos a ver el verso 19. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa?
¿Por qué pues inculpa? Esta pregunta puede ser aplicada desde una perspectiva generalizada, también puede ser aplicada desde una perspectiva de Israel en cuanto a la elección. Como le dije que la elección no es una doctrina, es simplemente algo que Dios ha hecho y eso depende de Dios. No es un imperativo, es un indicativo. ¿Por qué pues inculpa? ¿Qué ha hecho para hacer esa pregunta? Y va donde Faraón. Y dice, mira lo que Dios ha hecho con Faraón. Pero fue Dios que levantó a Faraón para endurecerse. Dios mismo endureció el corazón de Faraón. Pero si el mismo Dios que endureció el corazón de Faraón, alguien puede decir, ven acá, pero Dios, eso no está bien por Dios. Ahora vamos a ver cómo el apóstol Pablo lo vio. ¿Quién ha resistido a su voluntad? ¿Por qué está diciendo quién ha resistido a su voluntad? En el sentido de que cuando Dios toma una decisión, nadie puede decir que eso no va a suceder. Si Dios dice que eso va así, nadie puede decir que eso no va así. ¿Quién ha resistido? ¿Quién tiene la capacidad de cambiar los designios de Dios? Es lo que le está diciendo. Si nadie puede cambiar los designios de Dios, Dios es absoluto, Dios es soberano. Porque en esa pregunta, Pablo está evocando la soberanía de Dios. ¿Quién ha resistido? Nadie puede resistir. Pero como nadie puede resistir, entonces lo que él dice debe de hacerse. Entonces, no es justo de que condena. Es lo que dice. No es justo de que condena. Si nadie puede resistir su voluntad y es el que hace todo, ¿quién eres tú ahora? Más antes, hombre. Ahora Pablo va a reprender a aquel que hizo esta pregunta. Hombre, ¿quién eres tú para que aterques con Dios? Hermanos, para esto, ¿usted sabe lo que él ha hecho? El apóstol ha ilustrado eso con algo que pasó en Deuteronomio. Cuando Moisés le hizo unas preguntas a Dios y hasta le pide a Dios que le permite ver su rostro. Le dice, es verdad, sí, es verdad que tú vas conmigo. Vamos a buscar Deuteronomio. Hermanos, para que nosotros tengamos una idea de lo que está pasando. Bueno, si no lo tenemos, vamos a seguir, porque el tiempo está adelante. Pero observamos que el apóstol ha demostrado que no podemos acercarnos con Dios. Si Dios dice una cosa, hay que creerlo. Pero Moisés estaba demostrando ciertas actitudes de que estaba dudando. Y luego, si es verdad que tú estás conmigo, muéstrame tu gloria. Y por eso vamos a observar lo que Dios va a decir. Pero vamos a seguir más adelante. Mas santo hombre, ¿quién eres tú para que aterques con Dios? Dirá el vaso al barro que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma un vaso, de la misma masa, un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Hermanos, recuerda que hemos dicho en los mensajes pasados, en uno de los mensajes pasados,
que tanta la perdición del pecador como la salvación del pecador da gloria a Dios. Dios recibe gloria tanto en los pecadores que se pierden como en los que se salven. Usted diría, ¿cómo así? ¿Cómo es así, hermano? Así es. Porque los que se pierden en la gloria y la justicia de Dios. Cuando alguien te hace algo malo, tú ves que alguien te hace justicia, tú te sientes satisfecho. Pero esta justicia para ti implica un daño para aquel que recibe la condenación. Lo echan en la cárcel y todo el mundo contento, sí lo merece. Pero él que está en la cárcel está sufriendo. Pero él que recibe la justicia está gozoso porque le hicieron justicia. Entonces, cuando el pecador va al infierno, eso da gloria a Dios, porque satisface la demanda de su ley, la demanda de su justicia. El alma que pecare morirá. La paga del pecado es la muerte. Es lo que demanda la justicia a Dios. Dice el 23, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Observamos el término preparó de antemano. Ese término tiene que ver con predestinación. También la predestinación es otra cosa que es de Dios, de la voluntad de Dios. Es algo que Dios indica, es un indicativo. Dios preparó de antemano. El hecho de que Dios escogió a Israel, lo hizo, lo seleccionó para que llevara la promesa, y además lo dice en el bloque del capítulo 8 al final. Los que primeramente esperábamos en Cristo, lo dice adelante, o lo dice en Efesios, pero que fuésemos hechos a la imagen de su Hijo. El apóstol Pablo está confirmando a Israel como un tipo de Cristo en el verso 8. Pero un tipo no es la imagen verdadera. Que Israel padeció los padecimientos de Cristo. Recibió de parte de las naciones la humillación de Cristo. Y al final vamos a ver, el mismo Israel hace a Cristo lo mismo que hacen las naciones con él. Por lo que nosotros es difícil entender la justicia de Dios. Porque el propósito de Dios es salvar. Lo único que nosotros debemos de hacer es confiar, creer, esperar, asegurarnos de que Dios es fiel. A los que también ha llamado, esto es a nosotros. Observa bien, aquí él se está refiriendo a los judíos, nosotros. Y hemos dicho anteriormente, el apóstol Pablo se identifica tanto con los judíos, los de su nación, y también se identifica también con los creyentes en Cristo. Y también hemos dicho que el pacto no son dos, es un pacto, pero que va evolucionando mientras más Cristo va tomando imagen. Es como el crecimiento de la revelación. El pacto es la promesa que Dios que voy a enviar para acabar con esto. En Génesis. Seleccionó a Abraham. ¿Para qué? Para salvar a las naciones. Y serán benditas las naciones. En ti serán benditas las naciones. Pero para que Abraham sea una bendición, él debe de reflejar la gloria de Dios. Y para reflejar la gloria de Dios,
Dios tuvo que darle la ley de Dios para que ellos intentaran obedecer. Dios tuvo que establecer el culto, el pacto, las promesas allí. En el tiempo en que Cristo no haya nacido, Israel desempeñaba el papel de Cristo. Por eso la Biblia nos dice en Juan, Él venía a este mundo. La idea es, Él venía a este mundo. Se anunció de que Él venía, pero Él estaba en el mundo, pero el mundo no lo conocía. En pasado, Jesús estaba en el mundo a través de Israel, sin embargo, el mundo no lo conocía. No lo conocía. Pero cuando Cristo nació, era necesario de que tanto Israel, como el mundo, debe de creer en Cristo. Pero eso no anula el pacto de Dios. No anula la elección que Dios hace de acuerdo a su voluntad. Me he reservado para mí. Cuando usted tiene una cosecha, tú no vendes todo. Vamos a hacer una lógica normal, tal vez no sé si entra en el contexto de Dios, pero vamos a usarlo a ver si puedo encauzar nuestro entendimiento. Cuando usted tiene una cosecha, usted no vende todo. Usted saca una parte, esa parte es para ti. Eso es para ti, es lo que Dios hace también, hermanos. Él ha escogido un remanente para Él, para sí. Y es lo que el apóstol está hablando, esas personas que han sido justificados por Dios. Pero todos los demás deben de aceptar a Cristo. Y la promesa está para Israel. Dios dice, porque al morir Cristo, la puerta de la salvación de Israel no se ha cerrado. Hasta que diga, bendito el que viene en el nombre del Señor. Israel ha de decir, bendito el que viene. Y al decir bendito al que viene, se le aplica esta justificación. Aquel que de antemano llamó, aquel que justificó, aquel que, hermanos, que ha llamado. También ha llamado. ¿Por qué dice también? Nosotros no somos llamados en Cristo. También ha llamado. Porque también a Israel Dios lo ha llamado de antemano. Algunos creemos en Cristo, pero ellos han de decir bendito al que viene en el nombre del Señor. Eso se hará de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío. Ahora está poniendo un ejemplo bíblico. En Oseas, ¿qué dijo Dios? Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Aquí está refiriendo a Israel, a los gentiles y a Israel. Vamos a ver cómo eso va de la mano, la salvación de los gentiles y la salvación de los judíos. Nada ha sido pasado de lado. ¿Qué dice el profeta Oseas? Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Eso es decir, los gentiles. Dios llama a los gentiles su pueblo. ¿Y qué dice? Y a la no amada, amada. Porque por causa de los gentiles se puede ver como que Dios deja de amar a Israel. Porque por su pecado Israel se ha desviado de Dios. Pero la no amada también, que es Israel, Dios lo va a llamar como amada. No, en la Biblia no determina, la Biblia no dice que Israel se ha perdido por haber crucificado al Mesías.
si la crucifixión del Mesías iba a servir para condenar a Israel, entonces no iba a haber salvación para los gentiles, porque los gentiles hemos crucificado al Mesías que Dios había puesto en Israel. Porque cuando el Mesías no había nacido, los gentiles buscamos de mil y una manera para exterminar la descendencia de Cristo. Nabucodonosor, toda esa gente, todo lo que se ha hecho para invadir a Israel, para acabar con la simiente de la mujer. Y en el lugar donde se le dijo, vosotros no sois míos, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Viene el tiempo en que Israel será llamado hijo del Dios viviente, al junto con todos los elegidos en Cristo. Porque Dios ha reunido todas las cosas en Cristo, como dice en Efesios. Todas las cosas en Cristo, incluyendo la salvación de los judíos. Ellos deben de decir, bendito el que viene, bendito Cristo. Ese es el Señor, Él vino en el nombre del Señor. Amén. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Tan solo el remanente será salvo. Si fuera como la arena del mar. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Está diciendo que Dios no hace acepción de personas. El hecho de que Dios ha elegido a Abraham para poner la simiente de su hijo, eso no hace a Israel exento del juicio de Dios. Si no fuera por la misericordia. Porque en el juicio de Dios la sentencia se aplica. Si fuera el número, si Israel pudiera poblar el mundo entero como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Un puño será salvo. ¿Por qué razón? Porque el Señor ejecuta su sentencia sobre la tierra en justicia, no en relación a consideración personal, no en consideración porque pero sí, eso sí, no, es por su justicia, no por sentimiento, no por sentimiento, hermano, es por la justicia de Dios. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma y Gomorra habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Así que, hermanos, observamos que todo depende de la voluntad soberana de Dios. En todo el proceso de la salvación, en todo el proceso de la justificación, lo que está en el mando de todo es la voluntad de Dios, no la percepción del hombre. No la percepción de Israel, que se creía ser la última Coca-Cola del desierto. La condición sine qua non, nadie llegará a Dios. Pero no es lo que las Escrituras dicen. El único nombre debajo del cielo en el cual podemos ser salvos es a Cristo. La única condición sin la cual nadie puede salvarse es no conocer a Cristo. Por lo que tanto Israel como los gentiles necesitamos de Cristo. Hermanos, al estudiar este bloque, nos hemos motivado a ver cómo la voluntad de Dios ha guiado el proceso de salvación, cómo la voluntad de Dios ha mantenido su justicia, cómo la voluntad de Dios ha mantenido su misericordia y cómo la voluntad de Dios nos ha elegido a nosotros, los gentiles, como a los judíos, para hacer de nosotros un pueblo
para la manifestación de su gloria en Cristo. Así que, amados hermanos, mediten en estas palabras. Queremos que la palabra de Dios afecte vuestros corazones y ver de qué manera Dios ha establecido su justicia. La justicia de Dios viene pronto. Israel no se escapa porque Dios tiene un afecto particular con él. Dios no tiene afecto particular con nadie. Dios solamente considera su justicia en Cristo. Así que, amados hermanos, que el Señor los bendiga. Dios eterno, te damos las gracias por tu palabra. Gracias por los hermanos que han venido a escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que use estas palabras en los corazones para que podamos entender realmente tu voluntad y propósito. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Qué bueno es el Señor.